Hola a todos y todas y bienvenidos a Susurros de la Medianoche. Antes de empezar, comenten desde donde están viendo. Espero que disfruten de las historias. Dicen que la noche tiene sus propias reglas. Y si trabajas manejando, tarde o temprano las aprendes a la mala. Yo soy taxista desde hace 15 años. No improviso. Tengo rutas, horarios, paradas de confianza. Siempre creí que la rutina es lo que te mantiene vivo en este oficio. Pero esa noche, por un último viaje, me salí de mi regla. Y no exagero cuando digo que esa decisión cambió la forma en que miro el retrovisor. Eran casi las 11. Iba a cerrar la aplicación cuando entró el viaje. Zona céntrica, cafetería iluminada, gente todavía adentro. Lo acepté porque quedaba de paso. Me detuve, esperé, y en segundos salió una mujer morena con uniforme de trabajo. Subió atrás y saludó con amabilidad. Todo normal. Me dio un destino común. Puse el GPS, y ella lo cortó, no hace falta. Yo te voy guiando. ¿Estás cerca? Accedí. Al inicio fue una conversación cualquiera. Me dijo que trabajaba ahí, que se mudó para estar cerca de su mamá. Nada extraño. Hasta que empecé a sentir que el camino se repetía. Conozco la zona y estábamos dando vueltas que no tenían sentido. Pasamos por el mismo parque 2 veces. Vi el mismo mural. Y ahí me di cuenta de que íbamos en círculos. Le pregunté si todo iba bien. Tardó en contestar y dijo, sí, una más y ya llegamos. Me quedé callado, pero por dentro me encendí. Miré el reloj, miré las calles vacías, miré sus manos en el retrovisor. No estaba usando el celular. Solo miraba al frente, tensa. Me pidió que me detuviera en una calle angosta. Señaló una casa, reja blanca, luz tenue. Le ofrecí esperar a que entrara. Me dijo que no. Bajó, caminó a la reja, sacó algo como llave, y no abrió. Se quedó parada mirando la casa como si la casa le estuviera devolviendo la mirada. 1 minuto. 2. Y luego regresó al coche. Podemos hacer una parada rápida antes, me dijo sin mirarme. A la cafetería otra vez, se me olvidó algo. Regresamos. En el camino, silencio total. Llegamos. Me pidió que esperara, entró, y nunca volvió. Esperé 15 minutos. Me bajé, entré a preguntar por ella. Una empleada me dijo que nadie había entrado en media hora. Salí con la sangre fría. Revisé el asiento trasero, nada. Como si nunca hubiera llevado a nadie. Intenté llamarla, nada. Llamé a la central, línea ocupada. Y ahí empezó la pregunta que te rompe la cabeza, si nadie la vio entrar, si no dejó rastro, entonces ¿quién se subió a mi taxi? De camino a casa, la radio habló de una mujer desaparecida en esa zona. La descripción era demasiado parecida. Sentí el escalofrío. Me pregunté qué quería conmigo, por qué me eligió, por qué me llevó a esa casa. Al día siguiente fui a la policía. No tenía pruebas. Solo mi memoria. Y desde entonces manejo distinto, observo más, dudo más, desconfío del yo te guío. Porque hay historias que no terminan cuando apagas el motor. A veces empiezan cuando crees que ya llegaste. Si te gustan estas historias, deja tu like y suscríbete. Esto ayuda muchísimo a crecer la comunidad. Gracias. Continuamos con la segunda historia. Historia 2. Me llamo Marcos. Llevo casi toda mi vida como taxista. He visto de todo, pero esa noche entendí que hay pasajeros que no pesan igual. Era después de medianoche. Centro tranquilo.
Me estacioné cerca de una farmacia esperando un viaje, con la radio bajita, mirando cómo las luces de los autos pasaban como si nada. Y de pronto entró una solicitud a 5 cuadras. Lo primero que me llamó la atención fue la dirección. No era una calle conocida. Ni siquiera sonaba a Colonia Real. Era como cuando alguien escribe algo rápido y deja números incompletos. Pero pensé que podía ser un error típico. Hay gente que no sabe poner bien la ubicación o las apps fallan. Acepté. Avancé por calles estrechas, mal iluminadas, de esas donde las sombras se sienten más largas. Era una zona antigua, casas bajas, rejas viejas, banquetas rotas. No había ruido. Ni música. Ni perros. Eso fue lo primero que me inquietó de verdad. Porque incluso en las colonias más solas siempre se escucha algo, una tele prendida, una plática, un perro ladrando. Esa noche, nada. Frené frente al número que marcaba la app. No había luz en la casa. Solo un poste parpadeando unos metros más allá. Me quedé mirando el portón cerrado, esperando movimiento. Toqué el claxon una vez. Nada. Mandé el mensaje típico, ya estoy aquí. Pasó un minuto, y la puerta se abrió lentamente. No de golpe, no como alguien que sale con prisa. Lento, como si la casa misma estuviera respirando. Salió una mujer delgada con un abrigo largo. No le vi bien la cara porque traía el cuello levantado y el cabello suelto cubriéndole un lado. Se subió al asiento trasero sin decir palabra. Solo murmuró la dirección del destino, como si le costara pronunciarla. Lo curioso fue que no iba lejos. Apenas unas 10 cuadras hacia otra colonia igual de vieja. Me pareció demasiado poco para salir de un lugar tan apartado. Pero no pregunté. Uno aprende a no meterse en la vida de los demás. Arranqué. En el retrovisor la veía inmóvil. No miraba el celular. No acomodaba el bolso. No se movía para nada. Tenía la vista fija en la ventana, como si estuviera viendo algo afuera que yo no podía ver. Sentí el impulso de decir algo, de preguntar si todo bien, de romper el silencio. Pero me contuve. Hay pasajeros que agradecen el silencio, y yo también lo agradezco cuando estoy cansado. Durante el trayecto pasamos por una avenida pequeña. Los semáforos tardaban mucho. Todo estaba casi vacío. Yo revisaba el espejo cada tanto, y ella seguía igual, quieta. Ni siquiera parecía respirar profundo. En un punto pensé que tal vez venía dormida, pero no. Su postura estaba demasiado rígida. Llegamos al destino, otra casa sin luces. Frené frente al portón. Volteé para avisarle que habíamos llegado. Y el asiento estaba vacío. Me quedé congelado. Porque lo primero que uno piensa es que el pasajero se bajó. Pero yo no escuché la puerta. No vi movimiento por el espejo. No sentí el golpe del asiento cuando alguien se levanta. Nada. Parpadeé varias veces. Me giré completamente hacia atrás. No había nadie. Me bajé del coche casi por reflejo. Caminé alrededor. Miré la calle. Silencio total. Me asomé hacia los lados, como esperando verla correr o esconderse. Nada. Volví a entrar y toqué el asiento con la mano, como si eso pudiera decirme algo. Estaba seco. Normal. Como si nadie se hubiera sentado ahí. Y sin embargo yo la había visto subir. Yo la había escuchado murmurar la dirección. Yo había manejado con ella atrás. La app seguía marcando el viaje como en curso. Eso me desesperó. Porque si el viaje estaba activo, significaba que, según el sistema, la pasajera seguía conmigo. Lo cerré manualmente. Me senté de nuevo, mirando al frente, tratando de ordenar lo que había pasado.
Me temblaban un poco las manos. Estaba tan confundido que encendí un cigarro, algo que ya no hacía desde hacía años. Lo encendí y ni siquiera lo disfruté. Solo necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para sentir que la realidad era normal. Pensé, tal vez se bajó en un segundo, sin que yo me diera cuenta. ¿Pero cómo? No hubo semáforos largos en los últimos metros. No hubo paradas. No hubo nada. Revisé el historial, la recogida seguía registrada. Incluso vi el cobro. Todo como si fuera un viaje común. Como si fuera absurdo dudar. Pero yo no estaba dudando. Yo estaba seguro de lo que vi. Decidí que lo mejor era irme a una zona con más gente, con más luces. Me dije que el cansancio hace jugarretas. Que tal vez me distraje. Que tal vez fue una confusión. Me incorporé a una avenida grande y sentí alivio de ver autos y faroles. En ese momento el teléfono vibró con otra alerta de viaje. Por costumbre acepté, aunque por dentro algo me decía que no debía. Esta vez la recogida era en un parque público. Llegué en 5 minutos. Esperé. Un hombre joven se acercó. Se subió, me saludó con normalidad, y por un segundo pensé que todo volvía a lo habitual. Que lo anterior se quedaría como una anécdota rara que uno cuenta y ya. Arrancamos. Avanzamos un par de cuadras, y de pronto el joven me preguntó sin más. Oiga, ¿por qué trae el asiento mojado? Casi freno en seco. Lo miré por el espejo, pensando que me estaba molestando. Pero él señalaba el asiento trasero, justo donde antes iba la mujer. Yo sentí un hueco en el pecho. Porque yo había tocado el asiento. Estaba seco. Pero él lo veía mojado. Me reí nervioso y solté una mentira rápida, la primera que se me ocurrió, que seguramente fue un pasajero anterior con ropa húmeda, que había llovido, cualquier cosa. No quise entrar en detalles. Él asintió, como aceptando la explicación. Pero no se quedó ahí. Agregó, con un tono como de quien recuerda algo. ¿Sabe? Pasé hace rato por donde me recogió, y juraría haber visto una mujer parada ahí. Pero no había nadie más en la calle. No respondí. Porque si respondía, lo iba a confirmar. Y si lo confirmaba, iba a hacer real lo que mi cabeza estaba tratando de negar. Apreté el volante y seguí manejando sin decir palabra. Sentía el corazón golpeándome en las costillas. Dejé al pasajero en su destino y apagué la app. Esa noche no acepté ni un viaje más. Me fui a casa antes de lo normal. Guardé el coche en silencio, sin música, sin nada. Esa madrugada me desperté varias veces. Me levantaba, miraba por la ventana, y lo único que podía pensar era en el asiento mojado y en esa casa sin luces. Al día siguiente, en cuanto amaneció, bajé al coche y revisé el asiento trasero yo mismo. Lo miré bien. Lo toqué. Y ahora sí, estaba húmedo. No empapado, pero húmedo, como si alguien hubiera estado ahí con ropa fría, como si hubiera dejado un rastro que tardó en aparecer. Eso fue lo que me terminó de romper la calma. Lo limpié con esponja y limpiador. Froté fuerte, como si el sudor de mi mano pudiera borrar lo que pasó. Lo dejé secar al sol. Y aún así, el olor me molestaba. No era hedor. Era una humedad antigua, como la de una casa cerrada por años. Durante semanas no acepté viajes en esa zona. Cambié mis rutas. Me dije que era paranoia, que era cansancio, que era imaginación. Y por un tiempo funcionó. Hasta que, una semana después, la aplicación me mandó una solicitud desde una dirección conocida. Sin pensarlo, acepté. Solo cuando estaba llegando se me heló el cuerpo, era la misma calle. La misma casa sin luces. El mismo poste parpadeando. Esta vez no frené.
Pasé de largo. Fingí una cancelación. Apagué la app por completo. No quise ni mirar el número de la casa. Seguí derecho como si me persiguieran. Me fui a otra colonia, encendí la radio, traté de respirar. Pero el cuerpo no miente. Tenía las manos frías. La mandíbula apretada. Un dolor leve en el estómago, como cuando sientes que algo malo va a pasar. Me estacioné en una gasolinera y me quedé mirando el tablero. Quería irme a casa, pero algo me decía que si me iba así, sin entender nada, el miedo se iba a quedar más grande. Esperé. 1 hora después, con la gasolina ya cargada y el café a medio tomar, activé la app otra vez. La primera solicitud fue normal, una chica, nombre común, punto de recogida en un cruce normal. Nada raro. Fui, llegó, subió. Chamarra oscura, mochila. Me saludó bajito y me dio la dirección. Durante el trayecto habló poco. Yo tampoco tenía ganas de hablar. A veces el silencio es lo único que puedes controlar. Al llegar, justo antes de bajar, me preguntó algo que parecía casual. ¿Usted trabaja todas las noches? Le dije que sí, casi siempre. Entonces me miró por el espejo y dijo, con una seriedad que no le quedaba a alguien tan joven: tenga cuidado. A veces uno recoge cosas que no pidió. Se bajó y cerró la puerta. Yo me quedé con las manos sobre el volante, inmóvil. No por miedo a ella, sino por el peso de esa frase. Porque no fue una frase de cortesía. Sonó como advertencia. Como si supiera algo que yo no le dije. Esa noche, al guardar el coche, revisé cada rincón. Los asientos, la cajuela, los huecos de las puertas. No buscaba algo en particular. Solo necesitaba comprobar que el coche era mío, que no había nada escondido, que no traía algo pegado a la noche. No encontré nada. Pero el olor del asiento trasero seguía distinto. Lo limpié otra vez. Días después, hablando con otro taxista en una base, conté la historia sin entrar en detalles. Solo dije que una vez recogí a alguien y luego desapareció. El hombre me miró serio, sin reírse, sin dudar. Y eso me inquietó más que cualquier otra cosa. Me dijo que no era el primero. Que hay zonas donde las apps marcan viajes que nadie pidió. Que los datos parecen falsos, pero si aceptas, algo aparece. No siempre. Pero pasa. Y nadie lo reporta porque ¿qué vas a decir? Que llevaste a alguien que no estaba ahí. Que un asiento se mojó solo. Que alguien se subió y luego no estaba. Desde ese día cambié mis rutas y mis horarios. Empecé a usar cámaras interiores, aunque en el fondo sé que hay cosas que no se graban. Hay cosas que no dejan prueba. Solo te dejan a ti con la sensación de que algo se sentó detrás y, aunque ya no esté, dejó marca. Y desde entonces, cada vez que el asiento trasero cruje sin razón, o cuando el espejo me muestra un movimiento que no coincide con nada, vuelvo a escuchar esa frase en mi cabeza. A veces uno recoge cosas que no pidió. Vamos con la tercera historia. Historia 3. Me llamo Julián. Manejo taxi en Ciudad de México. Lo que viví hace unos meses me sigue quitando el sueño. Era jueves, casi las 11, ciudad extrañamente tranquila. Me llegó una solicitud desde un callejón con poca luz. Acepté. Llegué y no había nadie. Esperé. 2 minutos después, una mujer salió de entre sombras. Abrigo largo. Caminata lenta. Se subió atrás, lado derecho, y dijo con voz bajita el destino, a Tlalpan, cerca del Metro General Anaya. Arranqué. Dentro del coche se sintió un frío raro. Ella no hablaba. No miraba el celular. Yo pregunté por la música. No respondió. En Calzada de Tlalpan me dio una orden,
siga derecho. No se meta al túnel. Obedecí. En un semáforo vi en el retrovisor una sombra como si hubiera alguien más junto a ella. Volteé, nada. Me llevó a una calle vieja con alumbrado deficiente. Señaló una casa apagada. Volteé para preguntarle si esperaba, y ya no estaba. Asiento vacío. Sin puerta. Sin sonido. Abrí la app, viaje cancelado, como si nunca existió. Sin notificación. Sin aviso. Miré el asiento, ligeramente húmedo. En el vidrio, una huella. Salí de ahí y me refugié en una gasolinera. Café en mano, intenté convencerme de que había una explicación. Cuando regresé al coche revisé el asiento trasero y encontré un prendedor metálico en forma de rosa. Por detrás decía, abril de 1978. Lo guardé. Y desde esa noche, cada vez que alguien sube callado y mira fijo la ventana, recuerdo lo mismo, a veces lo que recoges no busca llegar. Busca que alguien lo vea. Historia 4. Me llamo Guillermo. 14 años manejando taxi. Antes era en la calle, sin apps. Esa noche fue un viaje así, alguien levantó la mano. Un señor con maleta, bien vestido, canoso. Me pidió ir a una dirección en las afueras. Acepté. Se sentó adelante, se abrochó el cinturón, habló poco. Olía a loción antigua. Risa tranquila. Silencio. Llegamos a una casa grande, vieja, rejas oxidadas. Sin luces, solo un farol débil. Se bajó, caminó con su maleta, sacó llaves, abrió. Antes de entrar me dijo, cuídese del frío. Me fui. Al día siguiente busqué la dirección por curiosidad. El mapa decía propiedad abandonada, sin habitantes desde hace años. 3 días después pasé por ahí y la casa se veía peor, pasto crecido, farol apagado, ventana rota, cinta amarilla en la puerta. En la base, un taxista viejo me dijo que esa casa quedó sola. Que la dueña murió. Que el hermano vino por la herencia y se fue. Que nadie quiso entrar después. Y yo me quedé pensando, entonces ¿a quién llevé? Semanas después, pasé por esa calle. Frené frente al portón. Miré hacia el segundo piso y vi una silueta quieta en la ventana. Arranqué. Desde entonces no paso por ahí. Porque yo llevé a ese señor. Lo vi entrar. No fue un sueño. Y si esa casa está vacía, entonces ¿quién me dio las gracias? Bueno, estos fueron los relatos. Suscríbete y dale like si te gustaron. Nos vemos en el siguiente video.